a saludar ya es al demandante, a Luis Humberto Guidales, quien es director de la Veeduría Transparencia Electoral. Bienvenido, abogado, a Clickracia, el poder de la información a un clic. Muy buenos días a todos los televidentes y Roger, muchas gracias por la invitación. No, señor. Entonces, ¿cómo empieza uno esta pregunta? Uno podría decir, se salió usted con la suya, pero eso suena como si fuera personal. No, entonces hagamos la pregunta de otra manera. Definitivamente, el ordenamiento jurídico lo había usted facultado y le había dado toda la confianza y la tranquilidad para que este fuera el resultado. Claro que sí, Roger. Inclusive el análisis de la veeduría está orientado a eso, a que el ordenamiento jurídico se garantice, que se garanticen la ley y la Constitución. Eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros no tenemos nada personal contra nadie en nuestras actuaciones. No hay nada personal. Bueno, pero ¿y por qué se enfocó exactamente ahí, Luis Humberto Vidales, la Veeduría Ciudadana de Transparencia Electoral? No, el tema es que nosotros somos de Antioquia y estamos siempre pendientes de los asuntos de aquí de Antioquia. No negamos que en otras partes de Colombia se dan circunstancias similares, pero cada quien entre su espacio va generando esas vigilancias. Vemos pues que Caicedo también es demandado por otra persona, que ni siquiera yo conozco la accionante, no hace parte del equipo de la veeduría. Nosotros aquí en Antioquia estamos muy pendientes, nosotros hemos sido claros en que vamos a estar trabajando para que la democracia se respete, igualmente no solo en temas electorales, nosotros también nos metemos en temas de carácter administrativo, pero lo último fue que hemos estado haciendo el seguimiento al cierre del Lleras, ya estamos pendientes de la garantía de los derechos de empresarios, de trabajadores sexuales, de todos los que van al Lleras, ahí estamos trabajando también ese tema. Doctor Luis Humberto, buen día, cordial saludo. Ayer leyendo un poco el fallo, se dice que este fallo tiene efectos hacia futuro. ¿Nos explica, por favor, cuáles son los alcances del fallo y si estas personas que fueron electas por Creemos tienen digamos, implicación en el momento? Listo. ¿Qué ha hecho el Consejo de Estado? El Consejo de Estado lo que ha hecho es que, partiendo de que se presume legalmente el acto administrativo y en su momento cuando se dieron esas actuaciones tenía esa presunción de legalidad porque no estaba revocado. Las personas que fueron a las urnas, como los candidatos, tenían ese manto y esa protección. Entonces lo que hizo el Consejo de Estado es, no vamos a hacerlo retroactivo, vamos a hacerlo hacia futuro y vamos a respetar esa elección como tal de las personas que fueron elegidas y de la elección de los ciudadanos. Eso lo ha tomado como una forma también de entrar en una controversia hacia las personas que votaron, porque imagínense usted decirle a 700.000 personas o a los concejales ya no son concejales. Ahora, eso es lo que ha hecho el Consejo de Estado. Otra cosa es lo que diga el Código Administrativo, que hay unos debates ahí alrededor frente a eso y el artículo 91 que dice que se ha perdido la ejecutoriedad del acto administrativo porque desaparecieron los presupuestos de derecho. Pero eso es una discusión que tiene que darse más adelante. Pero hoy el fallo está en protegiendo los derechos de los que eligieron y fueron elegidos. Luis Humberto, buen día. ¿Cómo se puede entonces, digamos, prevenir que estas situaciones pues no ocurran, que si no tenían completamente legalizada una personería jurídica, si no eran un partido, ¿cómo puede entonces esas personas que están ahí decir, bueno, no, esto no es partido, entonces busquemos otro mecanismo para no llegar a estas consecuencias tan radicales y tan perjudiciales, porque pues perder una personería jurídica después de una elección pues es una cosa muy grave que lo pone como en tela de juicio a todos los que salieron elegidos? Lo que pasa, Marixa, es que las personas que acudieron a la elección, como los que no participaron en la creación del partido, son personas que fueron de buena fe. Yo no creo que estas personas supieran lo que estaba pasando y ni los alcances. Federico fue y les dijo, tengo un partido, quieren hacer parte de este partido y la gente se fue para allá, gente del Partido Conservador, gente del Centro Democrático, uribistas, aquellos del Partido Lobo que eran unos uribistas, que eso es una forma particular, se fueron cambiando de partidos
de toda clase llegaron allá independientes. Eso se dio. Lo que sucede acá es que los que crearon el partido lo crearon de una manera irregular. No sé qué abogado asesoró a Federico, no sé quién fue el de la idea, pero fue una idea que abiertamente iba contra la Constitución. Y ese cañazo perjudica obviamente la credibilidad del equipo político, porque ellos sabían de antemano que ese partido no se sostenía. Es que eso estaba al bulto. Inclusive no solamente fue él, fueron casi 30 partidos que hicieron lo mismo. Ahí donde empezamos también a cuestionar qué hizo el Consejo Nacional Electoral y cómo se movió allá, porque es que el no todo vale. Y ahí también empezamos a cuestionar la posición de los que crearon el partido de Creemos y otros partidos. O sea, ¿con qué cuento fueron allá? ¿Cómo lo obtuvieron? Ahí hay dudas grandes, porque una persona que sabe y que conoce la Constitución, que ha gobernado esta ciudad, que aspiró a ser candidato, que aspiró a la presidencia, sabía que eso no cumplía. O al menos, listo, el doctor Federico es ingeniero, listo, valgamos de la Federico. ¿Qué pasó con los abogados? ¿Qué pasó con todos los que estuvieron al lado de ahí? ¿Por qué llevaron la gente a esa situación? Aquí tienen que haber responsables y tienen que explicarle a la ciudad y a Colombia quién fue el hombre de la idea, crear un partido que no cumplía la Constitución. Es que estaba al bulto, eso no había que interpretar mucho. Roger fue testigo el día que estuvimos en la suma de los mejores. Es simplemente coger el artículo 108 y empezar a chulear. Presentarse a las elecciones de Congreso. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? No lo hizo. Entonces, nada más partiendo de ahí uno ya se da cuenta. Una cosa muy sencilla que cualquier ciudadano se daría cuenta. Abogado, viendo el caudal electoral o de votos o de adeptos, como usted mismo lo mencionó hace poco de este movimiento que ganó la alcaldía de Medellín con más de 700.000 votos, ¿cómo deben ellos enderezar su camino para poder postularse a las próximas elecciones ya como un movimiento político con personería jurídica? Cumplir el 108. Recogen primero unas firmas, presentan un comité promotor y se van con movimiento a las elecciones de Congreso. El que gane las elecciones de Congreso tiene partido. Esa es la condición. Usted tiene que presentarse al Congreso y tener un umbral de votos que con el caudal que tiene el señor Federico se espera que lo pueda hacer fácilmente para él, no para otros. Hay otros movimientos que sí les queda más difícil, que han perdido su personería, pero Federico tiene una credibilidad importante. Se presenta a la elección de Congreso y ya tendrá partido. Lo que hizo la veeduría y lo que han hecho varios ciudadanos también es que no estamos de acuerdo con que una persona cree un partido de manera irregular y con eso tenga garantías de financiamiento, visibilización, un montón de cosas que dan tener el partido, poder tener una cobertura nacional cuando no lo hizo de manera correcta. O sea, aquí no tenemos dificultad que lo tengan, es que lo tengan al derecho, cumplan el 108 y listo. No hay ninguna otra dificultad. Y tienen lo importante hoy, Roger y televidentes, es que tienen el tiempo. Este momento ya es una forma de sentarse a pensar, tienen el tiempo para montar su comité promotor. Sería grave que estuviéramos en pleno proceso electoral y no tuvieran claridad frente a eso y los emboscaran de una manera y vea, es que tienen que ir a correr firma, a montar un cuento, que esto es un tema complejo. Tienen el tiempo suficiente para pensar y revisar lo que se equivocaron y plantearlo de manera correcta. Para enderezar el camino, como dice Javier, mucho tiempo. Entonces, usted menciona el 108. Y es verdad, usted recuerda cuando en la suma de los mejores desmenuzamos el tema para comprensión de nuestros internautas. Y confieso que antes de ese momento, Luis Humberto Aguilar, el director de la Veeduría de Transparencia Electoral, antes de ese momento yo guardaba mis dudas, porque a mí me gusta a los Santo Tomás, desde el punto de vista del derecho, meter el dedo allá en el ordenamiento jurídico, a ver dónde es que está el problema. Y usted allá, ese día me convenció y nos convenció mucho. Entonces hoy le pido el favor, para tranquilidad de nuestros internautas y lectores, que otra vez así de manera muy sencilla, pero así desmenuzadito, nos vuelva a decir cuáles fueron esos errores de acuerdo con ese artículo 108 al que usted hace nuevamente referencia. Sencillo, lo que pasó es que Federico, en su planteamiento, él dice, dentro de su solicitud, que como él obtuvo 5 millones de votos a las elecciones de presidencia primera vuelta. Recordemos que el día de la jornada electoral se hacen varias elecciones. Se elige el Congreso y se elige la primera vuelta del presidente. Y si este pues gana con la mayoría, con más del 51, no estoy mal, quedará presidente. Pero en este caso obtuvo el tercer puesto. Entonces, ¿qué sucedió?
él viene y dice al Consejo Nacional Electoral, no, venga, es que yo tengo 5 millones de votos. Entonces la primera pregunta es, ¿a cuál elección se presentó? Presidenciales, perfecto. ¿Cuál se debía presentar? Congreso, no es lo mismo. Los votos, a usted le entregan varias papeletas. Una dice Congreso, que es Senado y Cámara, y otra es primera vuelta presidencial. La papeleta que él usó fue la del presidente, no fue la del Senado o la Cámara. Ese fue el primer error, que el 108 lo dice, te debe presentar a las elecciones de Congreso, o sea, Cámara o Senado. No lo hizo. Y de ahí para allá empieza a tener la irregularidad, porque si bien puede tener los 5 millones que puede tranquilamente cubrir el umbral, si ya no cumplió el primer requisito, ya no puede cumplir, ya no tiene cómo cumplir el segundo, que es el umbral. Y para acabar de ajustar, como no se presentó a las elecciones de Congreso, viene Juan Espinal y Pablo Holguín y salen con la historia de que ellos se identificaban, que eran afines a las ideas de Federico. Eso es público, eso lo sabemos, que ellos siempre han apoyado a Federico, inclusive en las elecciones pasadas, cuando se presentó Juan Carlos Vélez Uribe, había un candidato de ellos ahí jugando y que igualmente jugaron cuando se presentó también el doctor Alfredo Ramos, también ellos jugaron con otros candidatos y no apoyaron de manera decidida a los candidatos del partido. Eso está claro, ellos eran otra gente y era Federico, pero el diploma que los graduaba como congresistas se llamaba Centro Democrático. Entonces ellos pretendieron con ese diploma de Centro Democrático ir a decir, no, es que como somos amigos, nos identificamos y somos partidarios políticos, entonces vamos a avalar un partido nuevo y se fue el partido Creemos, porque recordemos que dentro de los documentos presentados se presentaron certificaciones del Centro Democrático como certificaciones de los congresistas diciendo que se identificaban y que eran afines. Eso es totalmente irregular porque no se obtiene así la representación del Congreso. La representación del Congreso no se obtiene diciendo, no, mira, es que yo me identifico con el movimiento social. No, para nada. Usted tiene que desde cero arrancar y decirle a la ciudadanía, nosotros nos llamamos X, o en este caso diría Creemos, y queremos ser congresistas. No, así no fue. Entonces la gente que votó por Pablo Holguín y por Juan Espinal, no podríamos decir que todos estuvieran de acuerdo con Federico o que hubieran votado por Federico o por su proyecto político. Eso es lo que cae y se vuelve arenoso y hace que el partido no tenga la solidez que debe tener. Por eso en aquel programa nosotros decíamos, coja el 108 y empieza a cumplir. Primer requisito, presentarse al Congreso y Rubén Bujumea dijo, no, pues si así no, ya quedó todo cuadro. Si usted no presentó al Congreso no puede continuar. Y eso fue lo que pasó acá. El error de él fue no haber presentado al Congreso. Doctor Luis Humberto, un aspecto importante en las elecciones y con lo que juegan muchos candidatos es la reposición de votos. En este caso, ellos tendrían algún problema por esa reposición que les da el Estado Nacional, el Estado colombiano, luego de haber pasado el umbral. Eso toca definirlo, los efectos diferidos, hasta dónde va a quedar precisamente ese momento, porque la reposición se da es por esa condición de elección de octubre pasado. Entonces podrían decir que sí, otros dirán que no. Hay que revisarlo porque hay que empezar a reconocer esta situación es atípica. O sea, es una situación muy compleja que por eso digo que tienen que ser responsables y tienen que salir gente a dar la cara y a explicarle a Colombia quién salió con esa idea, si el Consejo Nacional Electoral fue engañado o el Consejo Nacional Electoral participó en un acto irregular. Entonces, prevaricato. Hoy ya los fallos del Consejo de Estado dejan claro que hay prevaricato y que hubieron participación de particulares como de funcionarios. Entonces, hoy tienen que explicar por qué esa situación que genera un financiamiento, pues en el tema de la reposición, más los financiamientos que tienen derecho los partidos, cómo se obtuvieron y si se obtuvieron antes del fallo, si quedan en firme o no quedan en firme. Eso va a ser algo muy complejo porque cuando hay plata de por medio las cosas se ponen malucas. Bueno, y yo iba concretamente a hablarle, pero ya nos respondió. Pero el papel realmente del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es? Porque si entonces, ¿cómo se presentan si no son partidos, si no están cumpliendo con todos los requisitos? Entonces, ¿cómo lo aceptan? O realmente sí fue engañado, como ustedes dicen, y cómo puede engañarse tan fácil un Consejo Nacional Electoral, pues, del país,
que tiene tanta experiencia en elecciones y que su finalidad realmente es eso, las elecciones. Es que eso es lo complejo, lo que nosotros vemos aquí es sumamente raro y que nos empieza a preocupar, porque abrieron una puerta, no sé quién la abrió, porque esa es la investigación que inclusive la Fiscalía debe meterse. La Fiscalía debe meterse y mirar acá los posibles delitos contra la administración pública, porque mire el problema tan berraco que hay. Bueno, si bien el Consejo de Estado dice, bueno, las elecciones se sostienen, perfecto, muy bacano, que se sostengan y que respeten esos derechos. Nosotros no tenemos dificultad ahí y hay un equipo jurídico que está revisando precisamente ese efecto diferido hasta donde realmente se puede sostener. Pero acá tienen que salir a responder esas personas, como los que presentaron los partidos y las solicitudes, como también los que presentaron, los que aceptaron. Porque es que, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en un comparativo con Bogotá y Medellín, que suena un poquito feo con el Transmilenio y el metro. Hay momentos en los torniquetes de Medellín que no hay un funcionario y yo no he visto que alguien se salte el torniquete. Prefieren pedir para que alguien los pase. Eso nos enseñaron en Medellín. Pero en Bogotá, con los policías al lado se saltan. La pregunta es, si la persona sabe que es incorrecto, si al revisar el artículo 108 de la Constitución no se debe, ¿por qué lo hizo? Entonces estamos actuando como esa cultura del todo vale, la cultura del vivo, que es una cultura mal hecha, una cultura de avivatos, y se saltaron el partido, él, que tiene precisamente esa, promueve la legalidad, y no solo él, los de Caicedo, los de Clara López, todos, hasta los de Francia Márquez, todos hicieron lo mismo. Entonces hicieron una fila, entonces los políticos dijeron, no, nos podemos saltar el torniquete, y se lo saltaron. Y el Consejo Nacional Electoral, que era el que tenía que decirle, no señores, muy bonita su solicitud, muy bien intencionada, pero es que aquí hay que cumplir la Constitución. No hacen respetar la Constitución. Eso nos tiene a nosotros muy cabezones alrededor de lo que está afectando la democracia y la credibilidad de las instituciones. Porque imagínense, ellos son los que vigilan la elección de todos, de todos los funcionarios en Colombia. Así es. Imagínense entonces uno ahí pensando, si se pasaron de frente a la Constitución y necesitamos 8 meses y porque hubieron ciudadanos y veedurías que dijeron, no señor, esto no lo vamos a tampoco tragar, ¿qué podemos pensar? Es una de elecciones como tal. O sea, eso a nosotros nos está doliendo y nos está angustiando, porque ¿cómo es ese Consejo Nacional Electoral de juicioso, de responsable, de decir, es que yo tengo una función, es como las funciones de ustedes, Roger, es un periodista, es un medio de comunicación, tiene una función social de comunicar la verdad, de equilibrar la noticia. Si bien usted no lo quisiera hacer, como mucha gente lo hace y que se va sesgado, pero hay medios como el suyo y otros que lo que hacen es equilibrarlo porque esa es su obligación. Si la obligación del funcionario es cumplir la Constitución, que lo primero que le hacen jurar a uno, cumplir la Constitución y la ley dice el juramento, ¿cómo no fueron capaces de cumplir eso tan sencillo, Roger? Eso nos preocupa. Hasta le suena a uno, voy a exagerar, pero hasta le suena a uno a prevaricato, ¿o no, Luis Humberto Vidales? Claro que sí, ahí hay un prevaricato porque se decidió contra la ley o contra la Constitución. Ese es el prevaricato. El tipo penal, no recuerdo el artículo, el tipo penal es claro, es ir en contra de eso. Todos los magistrados, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Pero también los otros no fueron ingenuos, porque el que llevó el formulario no fue un campesino. O sea, yo se lo puedo aceptar que un campesino vaya, una persona bonita que dice, bueno, podemos crear un partido y va y presenta la solicitud dentro de un nivel de ignorancia y listo. Ah, no, sí, señor, vea, así no se hace. Pero por Dios, es el equipo jurídico de un señor que fue candidato a la presidencia, o sea, no fue cualquier cosa que fue y se presentó. Y el que salió a defender el proceso fue un ex procurador, que también me sorprende cómo salir a defender una cosa de estas. Pero bueno. Imagínense, entonces le suena a uno, Luis Humberto Vidales, director de la Auditoría de Transparencia Electoral, pues ojo que no estamos señalándolo como tal, sino que suena hacia eso y usted me lo reconoce, a prevaricato, y entonces como tanto peca el que paga como el que paga por la peca, entonces también le suena a un cohecho, en fin. Es una cosa muy, muy enredada y como nos dice una internauta acá, esto finalmente termina siendo un canto a la bandera porque listo, ya se logró el propósito. El propósito es, ya hay diputados, concejales y alcaldes por un movimiento que no tenía personería jurídica. Y sobre ellos no va a pasar nada. Y entonces por eso dice aquí nuestra internauta que es como un canto a la bandera, que no le ve fuerzas a esto. Pero sí sería muy importante, y ahí están ustedes como veedores
de transparencia electoral, precisamente para que haya más confianza en nuestro sistema democrático, que estén detrás de estos temas para que no nos engañen como aparentemente terminamos siendo engañados. Y para redondear el tema, quiero recordar que usted menciona mucho el artículo 108 de la Constitución Política de Colombia, y es el que dice que, es muy largo, pero voy el encabezado para que en todo caso nos ubiquemos, que el Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, que era eso, creemos era un grupo significativo de ciudadanos, un movimiento por firmas que luego obtuvo personalidad jurídica como partido. Y estos podrán obtenerlas con la votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado, pero ahí fue cuando usted explicó detalladamente qué fue lo que realmente no concuerda entre esas elecciones y las otras. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por esto, pero permítame que Javier Arboleda, creo que dejemos el tema por ahora ahí. Vamos a ver, ustedes van a ir adelante. Javier Arboleda quiere preguntarle algo, aprovechándolo a usted, Luis Humberto Vidales. Javier. Así es, Roger, muchas gracias, doctor Luis Humberto. Cuando uno ve digamos, el papel de ustedes de veeduría, transparencia electoral, piensa que solamente se está dedicado al tema electoral, pero usted ahorita nos habló del tema administrativo también. ¿Cómo les ha parecido a ustedes, doctor, en estos 110 días de gobierno, tanto de alcaldía como de gobernación, el control social que han tenido estos mandatarios, puesto que su gran, digamos, imagen y su caudal electoral, pues los han llevado a que casi que gobiernen sin ningún obstáculo? Lo que pasa es que el poder tiene que ser un ejercicio de mucha responsabilidad. Yo pongo un ejemplo con una mariposa. ¿Será posible nosotros tomar la mariposa con los dedos y de las alas sin hacerle daño? Pues obviamente no. Pues sería la respuesta que tenemos demasiada fuerza. Eso es el ejercicio del poder. Ellos no han podido entender que los ciudadanos somos esa mariposa, que tenemos que ser tocados y manejados con mucho cuidado, y se han extralimitado. Un ejemplo fue lo que pasó en el Parque del Poblado con la decisión de la alcaldía. Pues pretender y creer que con un decreto se acaba el abuso sexual a un menor, donde tengo fotos de niños en la calle durmiendo y las autoridades no han avanzado con eso. Entonces uno empieza a mirar que si bien es muy popular como tal, pero que las acciones son totalmente desatinadas. Él corrigió el decreto a los 8 días, amplió nuevamente el horario de las discotecas para que no siguieran perdiendo plata, inclusive casi se pierden 5.000 empleos. Nosotros estuvimos ahí, estuvimos acompañando la marcha de los trabajadores, como también presentamos una acción de tutela que nos la declaran improcedente porque según el juez no estábamos legitimados para solicitar una protección constitucional a los comerciantes y a los empresarios, como también a las personas de a pie que viven de la economía del Lleras. Pero bueno, eso nos dicen que vayamos a un proceso de nulidad simple, pero bueno, eso es un asunto muy técnico. Pero si nosotros vemos como veeduría que el alcalde Federico con su equipo podrá tener las mejores intenciones, pero no ha tenido mucha concertación con la ciudadanía, y eso es el error que está cometiendo hoy frente al doctor Andrés Julián. Digamos que en términos generales está yendo bien, pero las veedurías vemos que la pelea que tiene con el presidente es nociva, como igualmente pasa en Medellín, que Federico también tiene una pelea con él. Nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, la forma de cómo el presidente Duque tuvo la relación con la gobernación y tuvo la relación con Daniel Quintero, y fue una relación cordial. Cuando había que girar unos recursos se giraban y había una forma de entenderse, pero vemos 3 líderes agarrados todo el tiempo, y eso hace que la ciudad y el departamento no avance, que genere demasiada incertidumbre. Un buen ejemplo que usted pone sobre la relación entre el expresidente Iván Duque Márquez y el exalcalde Daniel Quintero Calle, que obviamente estaban en extremos opuestos, como lo están hoy al revés. Bueno, sí que está haciendo lo mismo, como lo está, por ejemplo, el alcalde de Medellín y el presidente Gustavo Petro. Pero hubo cordialidad y manejo hasta el punto que el presidente de la República, sin que se hubiera generado mayor controversia, no obstante lo que se haya acordado política o burocráticamente al interior de su conversación, aportó la financiación para el tren ligero de la 80, que eso obviamente era para que él se hubiera cerrado a la banda.
y no fue así. Entonces, importante esto. Y último comentario en ese sentido. ¿Qué le suscita a usted cómo nos levantamos hoy a propósito de esa pugnacidad con la propuesta de día cívico, con la paz por el medio ambiente del presidente Petro y medio país diciendo no acatamos ese día cívico que usted propone? Eso pasa cuando uno está peleado con el papá y no le quiere hacer caso, así tenga razón. Es cierto que uno tiene que estar en función de que todo lo del Estado esté bien. O sea, lo que él propone no lo tengo en contra, está bien. Cualquier promoción que genere alrededor de ayudas, de estar dispuestos a comprometernos con causas, está válido. Pero lo que sucede acá es que hemos convertido el ejercicio de gobernar como el ejercicio de hacer política. Entonces vemos un presidente haciendo campaña y un montón de activistas también haciendo campaña y estamos en una eterna campaña presidencial o una eterna campaña de alcaldía o gobernación. No han podido entender que deben de gobernar, tanto como el gobierno nacional como los otros. Y la ciudadanía no puede seguir jugando a la campaña porque también la ciudadanía es responsable. Si nosotros vemos como ciudadanos que la invitación es correcta, pues debemos de acudir, porque es que nosotros somos parte de este país, no hay necesidad de contrapuntearle todo a Petro porque sea Petro, ¿no? Ayer lo hablábamos con unos amigos y decíamos, Petro ha sido un buen, ha diagnosticado bien la necesidad de Colombia, él tiene razón en muchas cosas, pero se ha equivocado en la forma como gobierna, en la forma de cómo se relaciona con los parlamentarios, en cómo se relaciona inclusive con la ciudadanía. Uno tiene que también aprender a gobernar, como también que tiene que aprender a ser papá. Papá no es cariñoso, no sabe llegar a los hijos se les salen. Y eso es lo que no está haciendo el presidente, ni el alcalde, ni el gobernador. Tiene que saber llevar esa relación. Se les ha olvidado, ellos creen que están en una campaña constante y eso realmente hace mucho daño. Buen símil ese, y pues realmente, lamentablemente, cuando la política se mete en lo administrativo, se daña lo administrativo y el interés general, entonces el que paga los platos rotos. Y me recuerdan aquí, a propósito de lo que yo dije ahorita de la relación entre Daniel Quintero y el expresidente Iván Duque, que en todo caso, y esto fue muy cercano ya a las elecciones, en todo caso las relaciones entre Duque y Quintero se dañaron fuertemente al final, hasta el punto que Iván Duque estuvo queriéndole meter la mano duro a EPM, intervenir a EPM, metiendo la mano con el Fondo Monetario Internacional, estuvo con el Banco, ¿cómo se llama? El Banco Mundial. En fin, la política metida en lo que debe ser, después de que ya ganan las elecciones, administrar lo público por el bienestar de la comunidad en general, de la sociedad en general, es absolutamente dañino, como nos lo plantea nuestro invitado Luis Humberto Guidales, quien fue la persona que logró finalmente en derecho, no política, en derecho, que el Consejo de Estado le dijera al Consejo Nacional Electoral: señores, ustedes se equivocaron al haberle dado personalidad jurídica al partido, creemos que era en ese momento un grupo significativo de ciudadanos. Luis Humberto Guidales, director de la Veeduría de Transparencia Electoral, gracias por estar con nosotros y gracias por la claridad, porque nos ayuda a entender. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz día.